pero bueno. Bueno, pues muchísimas gracias antes que nada por estar aquí, por su escucha y su atención. Nosotros somos la generación PES 2025 y pues somos de distintos estados de la República y de distintos países. Hoy estamos casi toda la generación aquí. Faltó una compañera que no pudo venir, Fernanda Fargiat, por cuestiones de trabajo, y nuestro compañero Alejandro Lazo, que tampoco pudo venir porque tuvo que ir a Perú. Y bueno, pues de nuevo muchas gracias. Sigo yo. Hola a todos, muchas gracias otra vez por estarnos acompañando en este miércoles de Soma. Y pues nada, en realidad este miércoles de Soma lo pensamos a partir de la exposición Contar los pasos para medir una distancia, que es la expo de fin de generación 2023-2025, ¿no? Y también nos preguntábamos mucho, bueno, esta exposición está en Laguna, quien aún no ha podido ir a ver la exposición vaya, porque ya el viernes 25 de octubre va a ser la clausura, entonces aún están a tiempo para poder darse una vuelta. ¿Es bien? Sábado 25 es la clausura, sábado. Y pues nos pensábamos mucho de qué manera poder llevar a cabo este miércoles de Soma si la exposición no está acá, ¿no? Entonces estuvimos pensando en qué tipo de dinámica podríamos pensar o crear o presentarles, construir en conjunto. Y se nos ocurrió naranja dulce, limón partido, y invitamos a Sofía Lascaga. Y pues nada, ya irán viendo más o menos de qué trata todos estos menjurjes y cosas que van a ir sucediendo en el camino. Y pues, ¿y a ti? Ay, no llega muy lejos. ¿Cómo cuentas los pasos para medir una distancia? El programa público lo pensamos como parte del juego y esta actividad se titula Naranja, Dulce, Limón Partido por la canción. Hay una canción, creo que es Mexa, que hace alusión a, bueno, que es una canción infantil. Ahí nuestra noción del juego sí tiene que ver con, a veces con juegos infantiles en el programa público, pero en otras ocasiones tuvo que ver con la idea de imaginar. Creo que este miércoles de Soma incluye las dos, como la capacidad de imaginar en conjunto y compartir, y al mismo tiempo nada, está inspirada en ese juego. Entonces, pues eso. Y entonces decidimos invitar a Sofía, como decía Dani, que siento que igual como que tuvimos una relación muy cercana con ella, porque viajamos 14 días a Nueva York y estuvimos con ella teniendo el taller del viaje, que igual duró muchas semanas, y que sí, antes y después del viaje, y que siento que como que toda la experiencia nos ayudó a conocernos, a conocerla también, y siento que es como generalizado el sentimiento como de admiración que igual le tenemos. Sofía es curadora y educadora y ha hecho muchas cosas muy chéveres, y sobre todo como que creo que se ha vuelto muy buena amiga del grupo, entonces también por eso decidimos invitarla hoy acá. Y entonces Sofía nos va a explicar qué es lo que va a suceder. Bueno, pues en clave de amistad, uno de los lujos que hemos tenido como grupo ha sido poder acompañar los procesos de los 12 peces que se autodenominaron Cardumen, y ha sido un acompañamiento como de camino, de viaje, como ya se habló.
A mí me encanta cocinar, creo que es la mejor manera de estar juntos, y en una noche fría como hoy, quien se quiera acercar, aquí al lado de la nave está bastante calientito. La propuesta fue hablar de lo que no está en la expo. O sea, las piezas de alguna manera son el momento, el corte, el cierre, entre comillas, de un proceso de 2 años que tiene ensayo y error, que tiene derivas, que tiene incertidumbre, que tiene incertidumbre en crisis, momentos de grupo idílico, momentos de tensión, y pensamos que todo lo que no está en la expo tiene que ver con el proceso que llevó a cada quien a esa pieza, que la pieza no necesariamente es una conclusión lineal de 2 años de formación, pasan un montón de cosas en esos 2 años. Entonces la sesión de hoy tiene 2 partes simultáneas. El eje es una sopa que vamos a preparar y compartir con ustedes. Entonces la sopa es estructura y proceso, es el ritmo y la pauta con la que vamos a estructurar la sesión, y en términos metafóricos lo que acompaña al proceso concreto y material de la sopa son los procesos, las preguntas, las dudas, pero también las resonancias y los cruces de los 12 peces y lo que cada quien eligió compartir hoy, que no está en las piezas que están en la 1, ¿no? Y que tienen que ver con el proceso hacia la pieza, pero también con estos 2 años y trayectos y un montón de otras cosas. Lo hicimos también pensando en que es una sesión también íntima y que hay un espacio para compartir con quienes han acompañado estos 2 años de peces desde el equipo de Soma, algunos tutores también, y también que hay peces en curso de las otras generaciones, y entonces la invitación es a compartirles materialmente un proceso. Al finalizar la sopa la vamos a repartir y compartir, entonces sí, quédense al final porque va a valer la pena. Y también que sea como una manera de abrir resonancias y preguntas. En cualquier momento intervenga quien quiera, y así lo haremos nosotros también. Entonces, pues es básicamente eso. Voy a proseguir a poner la olla. Y listo. Por ahí hay agua de Jamaica que ya alguien se está sirviendo. No es por balconear, pero ahí está el modelo, el ejemplo. Si alguien quiere servirse agüita en lo que está la sopa, calculamos que más o menos estaremos entre 1 hora y media y quizá un poquito más, según vaya hirviendo y sazonándose el caldo. ¿Vale? Pues eso. Hola, pues muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues un poco esta actividad es para hablar de todo lo que no está en la expo, hablando de cosas más del cotidiano, ¿no? Que es lo que en realidad formula la obra, porque muchas veces el contexto nos hace justificar, ¿no? Como de manera burocrática, y que por otro lado está ese diálogo que se despliega ya físicamente en el espacio, ¿no? Entonces un poco pasa que se esconde todo lo que hay detrás, ¿no? Como ese sudor, esas noches de desvelo, ¿no? Y en mi caso preparé un texto, pero me voy a salir un poquito de la línea, ¿no? Porque algo que pasa en mi relación social con mi trabajo es que muchas veces inmiscuyo a personas extra en mi proceso de manera casi azarosa, ¿no? Como que pasa esta forma de buscar materiales, por un lado, a buen precio, y muchas veces eso me lleva a buscarlo en Facebook principalmente, ¿no? Y ahí empieza a haber como una entrada a una comunidad o a ciertos grupos. Yo en realidad no uso Facebook, ¿no? Pero los grupos me han abierto como mucho contacto con distintos tipos de mercado, principalmente el marketplace, o en otro caso grupos de venta de piezas arqueológicas, ¿no? De manera un poco más
casi ilegal, ¿no? Pero hay una red muy concreta y muy amplia de distintos tipos de coleccionismo, ¿no? En este caso, para mi proyecto titulado Cómo atrapar a un ángel, fue muy interesante porque conocí a una familia que produce espejos de manera, ¿cómo se dice?, por mayoreo para instituciones como el IMSS o OXXO, y yo les llegué con una idea de proyecto que no sabíamos si se iba a realizar. La idea era construir un espejo que tuviera un reflejo distorsionado. El espejo que ven del lado derecho es el tipo de modelos que ellos fabrican regularmente por mayoreo, y el otro, el espejo azul, pues fue un caso particular de acercarme a preguntarles las posibilidades para poder desarrollar ese tipo de espejos, ¿no? Ellos un poco sacados de onda, porque pues, por un lado no me conocían y llegaba con una idea bastante exigente, y cuando vieron que sí era en serio me invitaron a su casa en Iztapalapa, ¿no? Entonces era como entrar a su casa, yo también con incertidumbre de no sé quiénes son, los conocí en internet, entonces se fue tejiendo una red de confianza, ¿no? Sobre todo, ¿no? De muchas horas de trabajo por su parte, ¿no? Porque ese espejo mide 70 centímetros, entonces empieza como una placa de cristal de 10 centímetros a lo mucho, y lo vamos calentando poco a poco, ¿no? Como en el caso de la sopa. Entonces es muy lento para que no se rompa, ¿no? Y después hace usan una pintura detrás, ¿no? Que es la que genera el reflejo. Y después lo que hicimos fue sumergirlo sin saber si se iba a quebrar o no, y darle corriente eléctrica en distintos puntos. Entonces ese es un efecto que se llama hidrólisis, el proceso, ¿no? Que es aplicar electricidad en distintos puntos para ir distorsionando la imagen. Y ya que vieron que sí iba quedando y que yo sí les iba a pagar, entonces se generó mucha más confianza para producir más, ¿no? Cosa que a lo largo fui descartando. Y por otro lado, algo que quería, que casi no he hablado, es la forma de vincularme de una manera hasta casi religiosa, diría yo, ¿no? Aunque no me gusta hablar mucho de religión, ¿no? O sea, pues, no sabría cómo acercarme, pero sí hubo una relación casi espiritual con los materiales de reflexión, que eso pues hablaba un poco de mi momento de producción, sobre todo, ¿no? Un momento en el que yo buscaba el desapego emocional principalmente, ¿no? Pasando por cambios como mudanzas y entre otras cosas, como ir dejando cosas que sustancialmente son los que sostienen la rutina, ¿no? Y llegó un punto también como de abrir un proceso personal, ¿no? Como de romper con manías que son muy difíciles a romper a lo largo de los años. Y al momento de ver el objeto puesto en el espejo, encontré ese punto al que quería llegar, ¿no? O sea, la máquina se pregunta cómo atrapar a un ángel, el dispositivo se pregunta eso, ¿no? Y la respuesta pues es clara, ¿no? No hay forma de atrapar, ¿no? O sea, es un deseo humano que viene de la incertidumbre también, pero ahí queda, ¿no? Entonces ahí pongo en escena un diálogo emocional, ¿no? Y por otro lado, pues bueno, estos 2 años en Soma me llevaron por muchos rincones de mis procesos, ¿no? Empecé haciendo, bueno, mi práctica se desarrolla a partir del arte sonoro, el archivo, entonces se despliega aquí de manera casi escultórica, ¿no? Instalativa. Y eso habla mucho del cambio que genera el entrar a 2 años de diálogo con distintas personas, ¿no? Un poco también agradecerles a las 12 personas que formaron parte de ese proceso, ¿no? Se gestan distintos diálogos a partir de cada una de sus prácticas, sin romantizar lo colectivo, ¿no? Como decía en el texto que escribí, muchas veces teníamos que llegar a un punto de desencuentro como para poder lidiar con esa tensión, ¿no? Y hablo de una tensión más bien conceptual, ¿no? O sea, no de llegar a un punto en común, sino más bien de abordar el problema de distintas formas. Porque algo que me gusta decir es que estos no son temas.
lo importante es hablarlos como si fueran problemas, son problemas del cotidiano, que eso muchas veces se ve oculto en los procesos del artista, sobre todo. Y sobre todo algo muy importante fue esos momentos de compartir, de prendernos un cigarro con mi compañero Erich, ¿no? Como decía en el texto. Creo que ahí también se vinculan distintos momentos de relación, de diálogo, más allá de los formalismos que puede ofrecer el sentarnos en círculo. Me gusta pensar como en estos momentos de fuga, como momentos de reacción casi catárticos, ¿no? En el que uno empieza a hablar casi sin sentido y soltando oraciones como dados, y de repente empieza a cobrar todo el sentido, ¿no? Y es eso, entender la relación que hay a través de otros ojos, ¿no? Porque luego uno llega centrado en su proceso, y por un lado el programa lo que te invita es a compartirlo, ¿no? Y a desarrollarlo dentro de las instalaciones, pero la cosa es qué tanto te abres para poder compartir de verdad ese proceso, ¿no? O sea, pasar el tiempo necesario en este lugar, o en nuestro caso en San Pedro de los Pinos. Entonces es muy importante eso, ¿no? Como apreciar las instalaciones como espacio de retención, de contención sobre todo, más que de retención, ¿no? O sea, como juntar 12 cabezas en un espacio, pues por suerte no quebramos las ventanas, ¿no? Espantamos a los vecinos, pero no quebramos las ventanas, ¿no? Y bueno, muchas gracias. Hay más, de este lado hay más sillas, por si se quieren sentar. Acá también sobran otras 2 o 3 sillas. Y bueno, allá hay agua de Jamaica para que se puedan servir si quieren. Y pues nada, yo preparé un texto. Estoy aquí estorbando. Yo preparé un texto y lo voy a leer. Y sí lo voy a leer. Y bueno, no sé qué tanto tenga que ver con la pieza. Creo que tiene que ver más con un poco de procesos personales, y también parte de mi sentir como artista y dentro de un sistema, y bueno, ya escucharán. Ingredientes para sentarme a trabajar en mis proyectos: quitarle los pelos de gato a la ropa y echarla a la lavadora, comer bien, no gastar de más de mis ahorros, no autoexplotarme, opcional, recoger el tiradero que yo mismo genero, prenderle a la bomba de martes a viernes para no quedarnos sin agua. Habrá algo de artístico en salir de trabajar, terminar las labores domésticas, lidiar con la falta de ánimos y que el tiempo alcance para lo importante. Son varias cuartillas, entonces. Eva Castañeda le hizo caso al recetario: 1,5 tazas de agua por cada taza de arroz. Juro que ambos le hicimos caso. Entonces, el fuego se hizo una llama azul, y el arroz un montón de piedras que se ahogaron en la cacerola. Me espanté y me puse triste, porque el fracaso también es una estufa con olla vacía. A Eva y a mí no nos ha salido el arroz. Ella dice que tampoco esto que escribió y que ahora yo les leo, y yo aún no encuentro una receta para el éxito, sea lo que eso signifique. Cuando tenía 19 años y estudiaba artes visuales, me recuerdo con algo de pena entre la ternura y lo patético. Pensaba que con tener un Fonca sería suficiente. Las exposiciones tocarían a mi ventana, mis obras se venderían y yo tendría tiempo para lo importante. Fui acreedor de jóvenes creadores hace 2 años. Cuando recibí la noticia por mensaje de una amiga, me alegré, pero no con la alegría que había imaginado que sentiría. Los días, semanas, meses pasaron. Las cosas no se movieron mucho. El ingrediente Fonca no parecía suficiente. Tampoco el ingrediente Bienal Nacional de Pintura, el ingrediente Arte Joven, o el ingrediente Soma, o el ingrediente Pegla. Hay algo que me parece cada vez más grave en todo esto: la insatisfacción prolongada, los logros que cada vez significan menos, como si se estuviera en una eterna competencia
y cada camino en el currículum fuera una palmadita en la espalda para seguir con la autoexigencia. Alimentar este sistema de precariedad. El arte se presenta a manera de recetas para el éxito, de fórmulas, estilos, estéticas, feeds de Instagram homogenizados y cada vez más globalizados. Ya saben, arte con picos, con Pikachus y monas chinas, marcos neobarrocos en obras bidimensionales. Pero parece que ni ganando premios o menciones honoríficas es suficiente. Recuerdo a mi maestra de pintura durante la facultad. La receta que me compartió se cocinaba a fuego lento. Trabajo duro, constancia y persistencia eran los ingredientes principales para que tarde o temprano las cosas se fueran a dar. Hoy también me cuestiono ese procedimiento. O emerger o ahogarnos. En realidad cada vez me reconcilio con la idea de ser pescado, de no figurar, hacer las paces con el FOMO, estar fuera del circuito, de reconocerme cansado. O eso es lo que quiero creer. La razón principal de entrar a Soma, más allá de un ingrediente que parece casi obligatorio para lo que se muestra como casos de éxito, era ser amigues. De entre las contradicciones, afectos y acompañamientos, peleas, cruces, tensiones y roces, yo creo que sí lo logré. 3 o 4 peces no son un cardumen, pero ya no se nada tan solo. Bueno, yo también escribí un texto porque me pongo nerviosa. Voy a hablar. El sábado tuvimos la presentación de nuestra publicación. Después de esperar en silencio a que el círculo de 30 sillas se llenara con invitadas y conocidos, hablamos del proceso de hacer el libro Agenda Roja de 367 páginas. Nos escuchamos unos a otros hablar sobre el proceso de escritura colectiva, sobre el tlacuache y el ropavejero, sobre escribir sobre el trabajo, sobre llegar a casa y limpiar, sobre lavar la ropa, sobre desayunar, sobre envejecer en el mundo del arte. Nos escuchamos en las voces de otras personas y al final Vivian nos interpeló. Nos hizo pensar en lo que significa hacer el tiempo para el cansancio. Nos preguntó por la agenda de nuestra agenda. Creo que salió muy bien, pero después tuvimos que cumplir con la promesa de las visitas guiadas de los sábados. Lo hicimos y lo hicimos. Fuimos obra tras obra recitando el discurso que aprendimos y sentí que se volvió tedioso, largo, individualizante, que no sé si existe esa palabra, pero bueno, aburrido y redundante. Me hizo pensar que en 2 años nos repetimos muchas veces como recitando una receta que ya sabemos que nos sale más o menos bien, que llena barrigas, con la que logra sonrisas y algunos elogios. Con la que logramos algunas sonrisas y algunos elogios. Entonces me acordé que cuando nos conocimos en septiembre del 2023 tuvimos la tarea de exponer nuestros portafolios en 5 minutos y sucedió algo parecido. Yo escribí un texto que era como una especie de plato hiperprocesado. Estaba repleto de todas las posibles oraciones que considero elocuentes. Contenía todas las ideas principales y centrales de lo que había escrito de mi trabajo hasta ese entonces. Hacía uso del vocabulario que yo pensaba era acertado, pertinente y contundente, de todas las versiones de mis statements y mis aplicaciones, y sin embargo, al final, no me acuerdo de mucho, ni sé si se entendió algo o si fue como comerse un plato con los 3 stickers con exceso de todo. Tampoco sé si al final me entendieron, no me acuerdo de mucho, no sé si se entendió algo, si fue como, tampoco sé si se me entendieron o si las ansiedades del primer día generaron que al final todo fuera como una gran bruma difusa en la que nos escuchamos sin escucharnos. De todas formas, después de ese día duramos 2 trimestres tratando de entender más o menos de qué iban nuestras artes sin nunca lograrlo. Hoy me pregunto por la inconformidad de sonar reiterativos, de cuestionar la necesidad de mostrarnos certeros y seguros y de repetirnos una y otra vez para explicar y describir nuestras obras utilizando las mismas oraciones que nos funcionan siempre, de no poder hablar de lo que nos sucedió en conjunto durante todo este tiempo. De todas formas, también siento que igual hay muchas otras cosas que pasan en esas presentaciones orales. Me gusta, por ejemplo, que Yati habla de sus inflables como si estuvieran vivos, cuando efectivamente si los pisan dejan de respirar.
y de que Daniel siempre habla de la forma en la que entra el sol en las escaleras de Laguna, de acuerdo a la época del año. Me gustan las imágenes impresas y grapadas que Alejandro mostró el primer día como una especie de formato de presentación como medio escolar. Y me parece chévere escuchar el tono de la voz gruesa y profunda de Andrés hablando sobre la escucha junto a su pieza en la azotea de Laguna y en algún escenario climático contrastado, bajo la lluvia o bajo el sol tan fuerte que nos hace como cerrar los ojos. Debo admitir que también me emociona la sensación de que ya nos conocemos después de todo este tiempo, pero también de no saber qué onda, como dicen acá, del trabajo de las otras 11 personas de esta generación, como de no saber qué decir de las obras de los demás, pero también de tener la sensación de que tiene todo el sentido del mundo que sea esa la pieza de tal persona. Por eso quisiera defender también hoy, acá, la convicción de hacer una y otra vez las recetas que funcionan como una manera de presentar lo que hacemos que quizá al final sigue siendo opaca y nos permite decir y ocultar cosas de nuestros trabajos, de revelar y comunicar sin decirlo todo. Quizá lo chévere de seguir diciendo lo mismo es precisamente eso, la insistencia, o justamente que igual tampoco se dice lo mismo nunca, así se utilicen las mismas palabras, o de pronto es solo el cansancio. Porque la verdad es que cocino casi todos los días, pero no soy muy experta ni experimental. No sigo recetas y todo me queda medio simplón. Mi roomie dice que cocino sano, pero en realidad es porque no uso muchas especies ni alimentos procesados, ni salsas, y mezclo más o menos los mismos ingredientes de distintas formas. Y eso mismo me pasa con los objetos que hago. Están hechos más o menos de los mismos materiales: cartón, papel, masilla para arreglar paredes y cinta pegante, con la diferencia que son mucho más pretenciosos que mis verduras con proteína. Por eso siempre termino aprendiéndome los horarios de los camiones de la basura o los puntos de recolección para pasar por cajas antes de que se las lleven a otros lugares, o aprendo en dónde venden la cinta masking más económica y de mejor calidad. Las cosas que hago son mentirosas y fingen, aunque también fallan fingiendo. Y creo que mi trabajo al final es sobre eso mismo, sobre insistir, sobre repetirme, sobre querer decir mucho con poco. A mis esculturas de repente se les despega un pedazo, no son erguidas, brillan demasiado, son muy redondas o un poco más rugosas. Mis mesas, las de la expo, quieren ser de mármol y no lo logré. Y creo que de eso va el trabajo. Son sobre algo que busca hacer algo que no logra completamente, aunque tiene un lejos o un cerca de algo más. Como cuando mi roomie pasó, cuando estaba almorzando, y me dijo que veía muy ricas mis verduras teriyaki, pero solo eran las mismas verduras con carne que cocino seguido. Siento que hay algo medio paradójico, caprichoso, pero también medio increíble de seguir queriendo decir muchas cosas con lo mismo, como de usar cartón y cinta como si fuera cebolla y ajo. Darle la espalda, me voy a agachar. Bueno, curiosamente agacharse como que nos hace vernos a los ojos y eso se siente mejor, creo. Bueno, también voy a leer un pequeñito texto que ya se publicó ayer también en Instagram como parte de la pieza que yo estoy presentando, pero que me interesaba también como, pues sí, compartir en vivo, como también a modo de cierre y de pase de página. Creo que también es importante compartir procesos que, bueno, compartir o sea, como en palabras, lo que uno a veces como que trae dentro y se va con eso, ¿no? Entonces, para mí, a modo, este texto sí es un cierre literal, en el sentido de no volver a tocar como las palabras que están acá, y soltar también, ¿no? Entonces, bueno, quizá algunos ya lo escucharon. Estoy haciendo estos textos en voz, como a modos de lectura, y se están transmitiendo en Instagram, pero quería compartírselos hoy acá. Yo integré el elemento papa como un elemento que ha salvado al mundo básicamente en muchos momentos complejos de la humanidad, bueno, de nuestra cultura contemporánea. Por eso se me hacía como muy importante como
ocuparlo, ¿no? Y compartirlo sobre todo. Lo impecable, bonito, liso, nuevo, olor a bebé, carita feliz, sonrisa reluciente con la que uno entra a un programa educativo. La emoción es genuina, dopamina, la somatización. La fascinación por el aprendizaje propio y colectivo, la expectativa, la crítica, los procesos, la obra, el arte de hacer lobby, el diálogo, el decálogo, el monólogo, la teoría, son parte de lo que conformaría un aparato crítico, construcción de discurso y lenguaje en un entorno de arte-educación. La realidad es que siempre, en cada proceso, esta realidad se va distorsionando, al grado de no reconocernos a nosotros mismos. Validarse, errar, confrontar, desalinearse a los ideales propuestos o desmitificar los propios es parte de todo eso. Concebir un día de práctica en México, o más cabrón aún, concebir una obra de arte, o en mayor profundidad un proyecto artístico, o en sus dimensiones mucho más complejas un discurso, implica una serie de negociaciones económicas, emocionales, sociales, familiares y pragmáticas para que ocurra ese llamarse artista contemporáneo. Si algo falla, todo falla. Aislar la práctica de lo vital no me hace sentido en este momento. ¿De qué hablamos los artistas actualmente? ¿A qué apelamos? O más bien, ¿con quién estamos resonando? Quité la frase de ¿con quién estamos enojados hoy? Un pequeño movimiento destantea la ecuación que se diseñó para que ese mínimo porcentaje de creencia en el que uno hace ocurra. ¿Quién cree en los procesos hoy? ¿Sin proceso hay obra? El soliloquio, el abrume social, o la lucha de género, o las perspectivas disidentes a veces se convirtieron en la lucha más desgastante. Pero es parte, creo, del costo de participación de este ecosistema, al que por voluntad propia nos sumergimos. Nadie me obligó a estar aquí. ¿Cuáles serían las pedagogías aprendidas aplicables a la vida cotidiana? No quiere decir que sea un arte académico aplicado a la vida cotidiana, ¿no? Es quizá una duda que tengo como para pensar. Encuentro este golpe de suerte, como se llamó nuestra primera exposición, que disfruté bastante, más como un encuentro entre identidades complejas, cuotas del sur global para el mundo del arte, ojalá mercado del arte, o inercias que se contrastan en tanto intereses, estilos de vida y clase social. Sin embargo, se apelará o apelaré a la suerte del encuentro como uno de los espacios posibles para hacer presente y comprender un poco lo que nos espera. La papa es un alimento que ha arropado comunidades muy grandes, un alimento que ha sido partícipe en momentos muy complejos de nuestra cultura contemporánea. La papa siempre nos salvará. Este es un fragmento dedicado a una obra no realizada, pero también dedicado a una obra en proceso, hecha día a día con lo que tengo a la mano. Eso. Bueno, yo también preparé un texto que voy a leer porque me pongo nerviosa, entonces prefiero leerlo. Pensar en los pasos que componen el camino para llegar a cualquier lugar me remite al cuerpo, a las ganas de moverse, de empezar algo, así sea solo por curiosidad. Caminar con algún rumbo requiere tiempo, esfuerzo, incomodidad, momentos de escucha, de silencio, de conflicto, de caos, goce y felicidad. Durante los 2 años en Soma me he encontrado con otras formas de andar, unas con prisa, otras que caminan despacio, que escuchan, que guardan silencio. Han sucedido encuentros, desencuentros, escucha, miradas y gestos que en ocasiones transforman nuestra manera de andar. Compartir con 12 personas este tiempo me ha permitido explorar otros caminos, prestar atención, escuchar atenta lo que me rodea y sorprenderme. Encontrar en lesotres pistas de mi propio camino. Hay cosas que se han quedado conmigo después de todo este tiempo, preguntas que me siguen emocionando. Recuerdo hablar con Andrés y preguntarnos,
¿Es de escucha-tacto? ¿Escuchamos nuestro corazón o lo sentimos? Recuerdo también las pláticas con Erich sobre nuestros procesos, nuestro intento por presentarnos ante los demás en una dinámica que compartimos el segundo trimestre. Encontré en sus palabras preguntas que no había visto sobre mi propio proceso. Me hizo ver lo mucho que me importa sentir los materiales y hacer con mis manos. Encontré, seguramente de casualidad, en cada asesoría, pistas que me llevaron poco a poco a soltar algunas certezas que creí que tenía. ¿Cómo hablar de aquello que siento si no me permito sentir? Si no le doy tiempo a mi cuerpo de relajarse, de experimentar, de jugar. Encontré en este tiempo las ganas de hacer con mi cuerpo. Me di cuenta de que aquellas inquietudes en torno al cuerpo y los sentidos que tenía en la pandemia han ido germinando, hasta hacerse más grandes y que han encontrado poco a poco su lugar en mi obra. Las cosas que hago son un intento de conectar con mis ganas de tocarlo todo, de sentir, de permitirle a mi cuerpo existir en un mundo con prisa. Tal vez mi pieza tiene que ver con crear un apapacho de cierre, con poner un espacio para descansar antes de que volvamos a empezar. Creo que aún hay muchas cosas por digerir, muchos encuentros, inquietudes y preguntas sobre todo lo que sucedió en este tiempo, sobre cómo los andares de otros nos atraviesan aún sin darnos cuenta. No, probé una papa. Vaya bien. Sí. Ay Dios. Yo también escribí en texto. Porque era la indicación. Pero no, está incompleto y ahorita lo estaba reviendo y seguro ahorita freestyle un poco. Entonces, dicen que no existe la receta del éxito, pero a veces pienso que cada cuerpo tiene su propia sazón. Como bailar cumbias, 1, 2, 3 o 1, 2, 3 y 4. En mi caso, el proceso fue justo eso: probar, quemar, sazonar distinto, dejar reposar. Mis danzantes, fueron planos, fueron muchas imágenes de internet, fueron mis fotos del último viaje que tuve a Oaxaca en ese momento, en donde pensé en ellos. Fueron la idea de archivo, fueron calco de imagen, fueron varias veces en Photoshop, Ilustrador, fueron días buscando telas, agarrando sábanas, viendo qué telas ya tenía guardadas. Fueron suaves, fueron miedo a no saber de muchas técnicas, fueron preguntas a Sam preguntando sobre óleo, preguntas a Dani preguntando sobre dibujo, fueron pruebas de máquina de coser. Ese es el freestyle. Estoy viendo mi celular porque me da, si no, no los puedo ver, entonces seguiré haciendo como si leo. Entonces fueron muchas preguntas y muchas charlas a personas que seguro saben muchísimo más que yo sobre materiales, formas de hacer. Fueron hacerme tiempo para ir al centro, que es tardísimo en esta ciudad, ¿no? Como tener varias vidas. No, hacer 2 cosas en la tarde es imposible. Fueron, pues sí, eso. Alejarme del territorio que llamo mío, dejar de tocarme por otras voces, escuchar y mover para luego volver. Algunas posturas se endurecieron como huevo duro y otras se ablandaron como papa hervida. Todos necesitaban lo mismo, calor. Pienso en el cuerpo, en el material y en la forma de hacer también hay pensamiento. Que hay muchas maneras de hacer, pero pocas que ponen la crisis al centro. La crisis de estar, de sostener, de no perder el sentido. Y aún así estar. Que creo que ahí está lo valioso. Hace unos meses viajando escribí, hace unos meses, y en ese momento me rondaba la idea de que el artista era un sujeto vulnerable y el arte un objeto gentrificador. Me hacía preguntas, que si se puede hacer arte desde tantas aristas, vendiéndolo, gestionándolo, becándolo y aún así mantenerlo vivo.
Los danzantes, entonces, esa idea volvió cuando estaba haciendo los danzantes, bueno, un último baile, estas esculturas textiles, y volvieron a la capa de decir como, ok, ¿cómo no estoy replicando lo mismo que critico, que es utilizar los símbolos y estar vendiendo, ¿no? Y solo ponerla para vender, como cuál es la capa que me interesa? Entonces, creo que el proceso ahí toma la importancia, y es que llegué al proceso de decir, bueno, estoy terminando Soma, y qué significa ese rito de paso, y qué significa y cómo lo hacemos para que se sienta como algo más, como por qué los traigo aquí, por qué para mí tiene sentido, y cómo eso lo llevo al papel y cómo eso lo llevo a la pieza. Entonces de pronto los danzantes tomaron la capa de la muerte y respirando un poco hacia que respiran pero también mueren en el momento, y pensaba en que la primera vez que conocí la muerte fue con la muerte de mi abuela, y que aunque sabía de ella, sabía de la muerte, y la muerte era de negro y con mollos negros y con llanto, cuando conocí la muerte de mi abuela fue muy distinto, y fue con baile y con otras dinámicas, ¿no? Fue en rojo y no fue en negro. Entonces vino a mi mente la cosa de bailar para despedir, y por eso quise un último baile con estas inflables textiles, ¿no? Entonces siempre me gusta pensar que respiran, pero que respirar también es una forma de bailar siempre, ¿no? De estar ahí, porque incluso el baile de despedida para mi abuela pues era un baile que para nosotros no sería tan baile, que solamente es un pendular hombros, movimiento pendular de hombros. Entonces eso fue. Entonces después de repetir en varias visitas guiadas el deseo de que mis inflables respiraran, pensé que tal vez, y en la frase de que si las piedras hablaran, pensé que podrían estar cansadas y tal vez no querían respirar, tal vez se querían sentar y acompañar la mesa de Susana, o tal vez se querían divertir tocando las campanas de Andrés. Bueno, también pienso en la distancia, y en todas estas visitas guiadas pues han rondado otros pensamientos, que es como la distancia, la de ver una obra solo desde la pantalla, porque para qué ir a un lugar si ya todo está al alcance de un clic, ¿no? Como ya conocemos la expo. También cuando planeábamos esta charla pensaba en eso, como cuántas veces consumimos estas imágenes por internet, y de pronto, bueno, decían como, ¿cómo vamos a hablar de una expo que no han visto? Y digo, sí la han visto en su celular. Entonces la de no entender el código, bueno, sí, esta distancia de no entender el código, ¿no? De pronto a veces me da miedo hablar de ciertos temas, o hablando de distancia, por ejemplo, en la Ciudad de México es bien diferente decir como aquí cerquita, y es aquí cerquita a media hora, y para mí cerquita es a la vuelta. Entonces, entender el código, la de juzgar el tono porque no suena como se espera, o tal vez mi obra se lee desde el show, desde el espectáculo. Aquí regresa un poco a este miedo que tenía y luego apareció la muerte. Y creo que más allá de eso, mi receta se cocina a fuego lento, entre valles, dando palabra, dando tiempo, apostándole a que charlemos, a que hacemos distinto, construyendo el caballo de Troya, creyendo que esto ya es una microlucha y que ponemos que poner al centro, bueno, que en esta ocasión no se pone al centro el salero ni el servilletero, sino el caldo, un caldo de un montón de gente que hace pone los ingredientes para disfrutar, ¿no? Entre más, y que eso sería lo lindo, que se expanda. Y ya. Eso. Hola, buenas noches. Y bueno, este es mi texto. Constantemente me pregunto por qué me cuesta tanto trabajo cocinar. Si cocinar también podría pertenecer perfectamente a las artes plásticas. Tiene todo lo que me interesa: colores, formas y texturas que se pueden modelar. Tal vez esa resistencia viene de mi negación hacia todo lo doméstico, una sensación que me ha acompañado siempre. Decir que no me gusta cocinar me ha traído más problemas de los que quisiera admitir.
Cada vez que se lo confieso a alguien, siento la necesidad inmediata de aclarar que no me gusta, pero que igual lo hago, porque soy una adulta independiente. Intento encontrarle gusto cada día, pero la verdad es que preferiría que la comida pareciera por arte de magia. Tal vez no debería de preocuparme tanto por mi falta de vocación hacia la cocina, y simplemente vivir tranquila al respecto, como lo hacen la mayoría de los hombres. Con la carne, todo es distinto. Ojalá pudiera alimentarme solamente de carne. Es tan fácil cocinar un bistec o una pechuga de pollo. Mis primeras pinturas al óleo y acuarela fueron pedazos de carne. Me obsesionaban sus colores que oscilan entre el rojo, el azul y el morado. Su viscosidad y sus fluidos me resultaban exquisitos. Podría haber seguido pintando trozos de carne hasta el infinito, si no hubiera sentido la presión de que mi obra debía tener una razón conceptual y política, que el interés visual no era suficiente. Esos son los vicios de la formación académica. Después de muchos años experimentando con distintos medios y disciplinas, y de realizar series pictóricas políticas en torno a lo colectivo, el género y mi territorio, volví al origen, la carne. Durante estos 2 años en Soma, intenté recuperar mis pulsiones pictóricas para perseguir y transmitir eso que tanto me emociona. Lo multitudinario, los cuerpos juntos, apretados, coreografiados, sudorosos, los colores y texturas de la piel y la carne. Desde ese tiempo me gusta imaginarme como un ser voraz, una caníbal de cuerpos. Desde hace tiempo, pienso mucho si esa misma pulsión por la carne y por los cuerpos es la que me lleva a querer abrazar y tocar siempre a mis amigues. El calor humano me alimenta el alma. Mi peine de Venus es justamente eso, una fantasía donde me imagino como una criatura voraz y depredadora. Hace poco me enfermé de gravedad por primera vez en mi vida. El dolor en las costillas y la espalda era tan intenso que sentía que me transformaba en mi propia escultura, que enormes espinas emergían de cada uno de mis huesos. Ante el dolor físico, la preocupación y la tristeza de no poder estar el 100 para la exposición, encontré refugio y alivio en el cariño y la ayuda de mis compañeros, con quienes compartí estos 2 años. Si quiero ser un monstruo depredador, será siempre uno amoroso, que cuide de los demás. Quiero saber que, cuando esté fisurada o fragmentada, habrá otras que me ayuden a mantenerme anclada. Gracias. ¿Cómo va la sopa, Antonio? Deli. Dinos qué es el merquén. El merquén es un ají ahumado que mejora todo. ¿Pero sí pica? No. Como la mayoría de las veces entendí lo que quise de este ejercicio, le escribí algo, le lamento si es que no satisface sus expectativas, pero la pieza, bueno, para la realización de A pesar de mis anhelos, estoy orgulloso de a dónde he llegado, que estoy mostrando ahora en Laguna, recurrí por primera vez al tarot para asistirme con la realización de una pieza. El Rafa, mi tarotista acá en México, yo lo conocí a él como diseñador y fue en el transcurso de nuestra amistad que me permití ver en él una alternativa para el vislumbramiento de los augurios. Un hecho crucial fue que él, como diseñador, había hecho su propia baraja de tarot. Esto para mí fue una gran green flag porque pude empatizar con él desde lo que significa customizar la suerte. Disclaimer, con Sofía yo también hice una baraja de tarot y me enteré de muchos chismes. Yo creo que esa es una de las cosas por la gente que tarot. Cuenta uno. No me provoques. No contaba con mucha claridad sobre cómo procedería con mi pieza, solo tenía un dibujo y eso me sirvió para estar abierto a escuchar las voces de quienes querían opinar al respecto. Al tener la disposición a creer de lo que me decía el Rafa, se me presentó la opción de trabajar con Juan Carlos León, ex Soma, en forma de story de Instagram con una frase:
se hacen trabajos de herrería. Oportunidad perfecta para ahondar en esta circunstancia de que sabía que quería hacer algo que no sabía cómo hacerlo por más que tratara de descifrarlo. Se juntó el hambre con las ganas de comer. Disclaimer 2, propuse ese título como título de exposición y me encontré con que ya había sido propuesto por otras chilenas, parece que es una cosa chilena. Puedo escribir los versos más tristes de esta noche. Esa es la frase con la que parte el poema 20 de Pablo Neruda en 20 poemas de amor y una canción desesperada de 1924. Se me quedó marcada esa frase debido a que en primaria me hicieron recitar ese poema completo y yo no podía entender qué era ese hablante literario que empezaba con una amenaza de algo. Puedo escribir los versos más tristes de esta noche. Escríbelo, se repetía en coro. Siento que hacer esquemas de construcción de cosas sin intentar hacerlas, aun cuando estaban los medios para intentarlo, era ocupar el mismo hablante literario en tono jactancioso de algo que no podía constatar si era así. Es por ello que, en la escala de prioridades, dar con el mueble se convirtió en un anhelo, como quien anhela acceder a bienes con una conducta de arraigo y búsqueda de plusvalía habitacional. La comodidad de este pasó a ser más importante que su pertenencia o claridad conceptual. Para tener unas instrucciones de hágalo usted mismo, a depender de terceras personas, fue un proceso de soltar. Y es por ello que, al soltar, me di la oportunidad de no afectarme tanto si es que las cosas se escapaban de mis expectativas. Un chisme. Por favor. No, secreto profesional, secreto profesional. Cuando se acabe la transmisión. Yo le presté la voz a Alejo, que tuvo que ir a Perú, y Alejo dice: para mí ha sido muy significativo, lo es aún, quitarme de la mochila las herramientas bidimensionales con las que he abordado trabajos o temas de interés. El buscar salidas y exploraciones no abordadas antes es lo que me llevó a mostrar ese acercamiento escultórico en la pieza que se muestra en Contar los pasos para medir una distancia. En ese constante compartir a lo largo de 6 semestres, digamos que he creado una especie de cuerpo de proceso con lo que siento me hacía sentido, dejando un tanto de lado aquellas aproximaciones que no veía cercanas a mis ideas, tanto las que ya manejaba como las que surgieron en el camino. Asimismo, logré en cierta medida reconocer en mis compañeros las diferentes salidas, temas que buscan o han logrado aterrizar, lo sonoro, los materiales del cotidiano creado por uno mismo, los distintos soportes y herramientas, los temas personales o no tan personales con discursos claros y por supuesto parte de sus procesos e investigaciones, que si bien no he profundizado en ellos, siento que cada quien, al menos en mi caso, puede hacer su propio cuerpo a partir de los gestos compartidos y acoplarlos a los que uno ya manejaba. De Susana, quien nació en Bogotá, Colombia, puedo rescatar la forma de crear sus piezas recolectando materiales en desuso como plásticos, retazos de madera u objetos de segunda mano para darle una nueva dimensión, utilidad y sentido, como una buena recicladora pepenadora que siento que es. Ese interés también lo comparto por objetos o piezas que no tengan una forma o acabado perfecto, sino todo lo contrario, como la imperfección, lo que se desmorona, lo incompleto, y esto último muy arraigado a la pieza que comparto en Laguna, unas esculturas de manos y pies con cortes disparejos a la altura de las muñecas, no se ven las muñecas, pero bueno, más o menos, y tobillos respectivamente, de las cuales 2 fueron sustraídas por un desconocido el pasado sábado 11 de octubre, y las cuales fueron recuperadas 3 días después, o sea, ayer, ¿no? Ayer. Justo esas de la foto. Los piecitos, ¿no? Se robó otra vez así. Al detectarse al autor por las cámaras del espacio. Es curioso, es raro, es anecdótico, hasta diría que es bizarro que las réplicas de lo que quedó de un robo hayan sido robadas al menos por unos días.
no sé si hace falta explicar aquí o no que la pieza está basada en piezas que fueron robadas de Tlatelolco, donde eran esculturas de niños y quedaron solo las manitas y los pies. Entonces, hay parte de ese registro lo recuperó Alejo para su pieza, y antier, bueno, el sábado 11 de octubre, fueron sustraídos los pies de esa misma pieza. De José Andrés Guadarrama Ramírez, logré conectar con la escucha y la sonoridad como soporte de exploración, y salía de un interés inicial en mi acercamiento a las artes visuales por lo que fue la música. Quise ser músico en mi adolescencia, para ser preciso, lo que me llevó a mi desarrollo más consciente con la imagen. El cuidado, los planteamientos y las salidas que nos ha logrado compartir a lo largo de estos 2 años han sido de referencia a la hora de buscar integrar ese elemento sonoro a mis ideas. Si bien el factor espacio fue determinante en esta ocasión, la instalación inicial que tenía en mente contaba con un registro de cerca de 1 hora que quedará pendiente de hacer compartida. Así podría seguir señalando cuánto de cada quien he logrado rescatar y absorber, pero señalar estos 2 ejemplos para que nuestra sopa no se consuma mucho más. Para la receta del caldo, ¿qué puso Alejo? El cilantro, ¿no? Sí, cilantro. Para la receta del caldo, eligió unos fideos codito, pero como hay papa, camote y elote, pensamos que ya más de 3 carbohidratos era demasiado, y entonces lo convertimos en cilantro, que va a ir hasta arriba. Totalmente. Se robaron los coditos también. Se robaron los coditos. Bueno, eso fue Alejo. Hola, buenas noches a todas, todos, compañeras, compañeros, amigues. Dígalo. Yo no escribí texto. A mí me gustaría compartirles un poquito de la historia de cómo yo comencé a expresar pues mis proyectos aquí en Soma. Y la primera es un poco retomando la anécdota de Sus. También no me acuerdo mucho de cómo lo dije, pero lo que me acuerdo es que la banda estaba riéndose. Y yo tuve cierto desconcierto porque yo decía, es que o lo estoy diciendo muy chistoso, o más bien lo que estoy haciendo es muy chistoso, o en realidad todo es como tan absurdo que puede manejarse desde ese como ámbito de lo cómico. Y digo, me desconcertaba porque según yo era muy serio lo que estaba tratando, ¿no? O sea, mi obra se desplaza como entre la crítica institucional y pues, hacer como objetillos que no tienen como un peso artístico, pero que conjuntándolos intento hacer como una especie de mapeo, de constelación, que pueda dar una narrativa sobre lo que chingado soy. Entonces, en contar los pasos para medir una distancia puse mis cacles, que son parte del uniforme de vigilancia, y los puse con esta materialidad que es oro falso. Este oro falso lo retomo porque como que en la historia del arte siempre se ha utilizado el oro para darle plusvalor, ya sea como desde como la idea económica de lo que vale el oro, o como la idea simbólica de lo que se le puede agregar a una obra de arte para que sea como mística o traspase, como sea trascendente, pues, ¿no? Y de eso viene esta pieza, pero más que eso, lo que quería representar era como esta idea de dónde estoy, porque hay momentos en los que soy invisible o no me siento observado, y hay momentos en los que de repente tengo la atención y a veces ni siquiera la quiero, ¿no? Mi oficio es ser vigilante, soy vigilante en Casa del Lago, y en Casa del Lago me ha tocado cuidar obras, y esta vez puse mi obra en el mismo lugar donde las personas que están en los vigilantes, vaya, que están permitiendo la seguridad del espacio de Laguna, y entonces decidí emplazarla ahí porque me parecía injusto un poquito para los zapatos desplazarlos como de su zona laboral. Durante mi cuarto de proyectos, el segundo que hice en Soma, tuve una anécdota particular, porque invité a personal de Casa del Lago a que fuera a visitar el proyecto, y el proyecto en ese momento lo que yo estaba presentando eran pancartas y, bueno, eran traducciones
en objetos varios, de pancartas que el mismo sindicato había puesto en Casa del Lago para exigir sueldos caídos, pagos atrasados y en fin, bastantes como problemáticas que se viven yo creo que en todos los espacios laborales. Y cuando los invité llegó una persona importante de ese espacio, de ese lugar de donde trabajo, y pues salió muy afectada de ahí, y yo no tengo posibilidad de poder mostrar aquella pieza porque no hay permiso para ser observada, ¿no? Entonces mi trabajo también siempre está como en esa línea entre brincando entre lo que se debe de ver y lo que no se debiese de ver, pero que existe y soporta todo lo demás, ¿no? El oro falso a mí me parece igual un poquito como con el, no sé si estigma o como ansiedad sobre los materiales. A mí me encanta porque es como el material más kitsch desde mi punto de vista, ¿no? Es así, ese material que se arroja como diciendo yo soy este pedo, pero no soy oro, ¿no? Así, pero brillo, ¿no? Entonces, en esa como naturalidad y en esa como idea de poder, como de, a huevo, aquí estoy, ¿no? Así como, estoy topando como lo demás, los otros objetos con los que convivo. De hecho, la pieza está conviviendo con objetos de diseño. Y muchas veces, durante la inauguración me dijeron, ¿y tu pieza? Yo, no, pues está en la entrada. Entonces, yo para poder verla, bueno, para poder llevar a las personas a ver la pieza, pues los volví a sacar porque Laguna tiene un acceso de entrada y un acceso de salida a un costado, ¿no? Entonces los hacía salir otra vez por Laguna y regresaba para poder decirles, aquí está mi pieza, ¿no? Entonces me pareció como muy coincidente que pasara eso durante el proceso de la exhibición, sobre todo de esta. Yo lo que decía en las visitas guiadas es que la pieza, como uno se inventa cosas, que la pieza estaba, o sea, como que tenías que romper una regla para volver a ella, y en cuanto rompías, la gente te detenía y te decía, no, esa no es la salida. Y entonces, que dijeran que iban a ver la pieza y entonces podían entrar, y que rompía la dinámica del flujo, ¿no? Como, sí, y de lo establecido. Justo el flujo. Yo lo que decía es que le he dicho en la Cenicienta a la generación donde dejó abandonado sus zapatitos, en donde ya no estaba limpiando chimeneas, y es que no estaba haciendo la quinceañera de este evento majestuoso como es la exposición. Es que justamente mi horario de trabajo es sábados, domingos, de 6 de la mañana a 9 de la noche, entonces para las inauguraciones o para las visitas guiadas de los sábados, yo iba y así como decía, bueno, aquí están mis zapatos, cámara, ya me voy, ¿no? Porque es mi hora de comida, o sea, yo tomaba mi hora de comida para poder ir a dar como las visitas guiadas, eso solo los sábados, y pues ya, o sea, como en tanto a aprendizaje colectivo, o sea, yo me llevo así como un buen como de referencias, de insinuaciones, pero aparte como afectos que yo de verdad no pensaba descubrir, ¿no? No quisiera como mencionar particularmente muchas cosas, pero hay cosas que me sedujeron tanto que evidentemente yo dije, ay, presta para acá, ¿no? O sea, esa forma de hacer arte, o sea, ¿cómo no la voy a replicar si es tan seductora, ¿no? O sea, y no solamente con las personas, compañeros y compañeras de mi generación, sino como con los que estuvieron antes, de los que están ahorita, y ahorita de los nuevos, seguramente pues ahí los estaré observando. Muchas gracias, chido por venir, banda. Les agradecemos mi carrera, la parte intro musical. Número musical. El marketing de Sorpresa y una confesión por empezar. Yo tampoco escribí un texto. De hecho, llegué tarde incluso a la confección de la sopa y no propuse ningún ingrediente para ella. Pero justo también hablando, como se mencionaba en un inicio, de esas cosas que también son parte de la expo, de las que no hablamos, como que a la hora de querer sentarme a escribir sobre lo que íbamos a compartir hoy, había como una imposibilidad, o sentir también que la expo todavía estaba muy presente, tan cercana, que no había tanta perspectiva como que yo pudiera hablar de ella de cierta manera como retrospectiva o más reflexiva. Y como que la cosa no salía y me estaba frustrando y seguía pensando como ingredientes y ninguno como terminaba de cuajar. Entonces había como una gran frustración en eso. Entonces no escribí nada, pero ahí es donde la parte de músico me salvó, la parte de la improvisación musical me salvó, porque justo venía para acá y en el Metrobús empecé a pensar como de, bueno, y si me toca hablar de algo, ¿qué diablos voy a decir? Y
empecé a pensar en décimas, ¿no? Toco son jarocho y me gusta mucho como escribir décimas, nomás como de manera de juguetona, oficio, cuando se toca, pues cuando se hace la música. Y las estaba pensando mientras venía en el metrobús, mientras pasé a una panadería para comprar una rosca, porque justo como no participé en la confección de la sopa, aún así quise traer algo para acompañar y traje un pancito dulce. Entonces cuando después de que se tomen su agüita de Jamaica y se toman su sopita y si tienen ganas de postre, pues ahí hay un pancito, ¿no? Y en todo ese trayecto de camino para acá venía pensando en décimas que hablaran de la expo, que hablaran del proceso colectivo, que hablaran de mi pieza y que hablaran de esto. Y se las voy a cantar ahorita mismo. Y la última, de hecho, la acabo de escribir hace 2 compañeros. Entonces, vaya que están muy frescas, recién salidas del horno. Y sí, las escribí porque como esto está grabado, para no hacer el oso, ¿verdad? Pero bueno, a ver. Sin medida, conté pasos sin medida. Conté pasos sin medida para hallar la misma casa. Naranja dulce, alma escasa, limón partido en la herida. Cambio, vendo y compro vida, anhelando algún detalle. La bonanza no se halle, pero el ritmo nos sostiene, que hasta el mundo se mantiene en su último gran baile. Cuelgan del techo campanas, cada una con su historia, milagros, rumor, memoria, voces de gracias humanas. En hilos de fe tempranas sus palabras se entretejen, cuando suenan me aconsejen, vientos, lluvias, sol ardiente. Guardo el coro en mi presente, las escucho y me protegen. Un día bajaré al altar, llevaré su bronce vivo, por el polvo del camino hacia el cerro y su cantar. Si la ofrenda ha de sonar, que resuene en cuerpo entero, que el oído sea sendero y el milagro melodía, que Chalma escuche ese día mi devoto tintineo. Me pidieron ingrediente, yo pensé en la levadura, esa masa inmadura que respira lentamente. Entre todos se siente el calor que nos levanta. Sin receta ni muralla, el pan sube, se comparte. Cada paso se reparte y la mesa se encanta. Para acabar, ya los cuerpos se han sentado, ya la charla va bajando. En el aire va flotando un descanso demorado. Lo cocido, lo rezado se mezcló sin diploma. La jornada se desploma, mas el fuego sigue dentro. Bendigamos este centro y recuerden que los miércoles son miércoles de Soma. Y no sé quién más. ¿Alguien quiere decir algo? Pasamos a preguntas y respuestas. ¿Alguien tiene alguna observación, pregunta, comentario? Crítica. Queja. ¿Cómo va la sopa? Ya está. Una horita más y ya. Una tanda del Mario. Está muy rica, ¿Cómo va esa? Bien. ¿Nadie? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere probar la sopa? A ver si ¿Le falta? ¿Qué le falta? ¿Alguien quiere pasar a decir qué le falta? Ya se bueno por la madrina. Alguien con paladar. Alguien con paladar. El paladar es una construcción. Para quien coma poquita sal está bien. ¿Quién puso la sal? La sal, Mario. Sal y pimienta. Que cada quien pase y diga su ingrediente. Eso, si quieren podemos decir cada ingrediente. Sí, podríamos decir. Sí. Pues ahí. Ah, bueno, Cam dijo que la papa, el micrófono y el camote. El micro.
un poquito. Bueno, ya tengo el micrófono, entonces. Pero los ingredientes. Pues mi ingrediente idóneo hubiera sido la carne, evidentemente, pero bueno, por respeto a mis compañeros vegetarianos, cambié mi ingrediente a tortillitas para que le pongan arriba la sopa. Tortillitas fritas, la garnitura, ajá, exacto. Garnitura es una palabra que aprendí. Mi ingrediente fue la sal y la pimienta y me gusta mucho porque soy una persona muy salada. Entonces creo que es de esas cosas que también empatan con mi personalidad. ¿No? A cada quien le gusta más o menos eso. Mi ingrediente fue el ajo, que igual era fácil de hacer. Y ajo, ¿cómo se llama eso? Asado. Sí, caramelizado. Entonces básicamente lo envolví en papel Reynolds y lo puse mucho tiempo en la estufa o en el horno si tienen horno y queda muy bien. Gracias por la receta. Mi ingrediente eran granos de elote y los escogí porque creo que es justo un poco lo que decía Camelia, como la base de la alimentación. Aparte de que me gusta que son súper versátiles y en general porque me gustan mucho. Bueno, ya como les compartí, yo elegí la papa y también el camote, solo que como lo sobrecocí, pues no lo puse, entonces también va a quedar al final para que pues sea como un poco de la cerecita del pastel. Y también no lo había, o sea, el camote lo elegí también por su misma, como es como la papa en cualquier lugar del mundo. No, camote al final, no, camote no va. ¿Sí va? Bueno, ya lo ya fue. Está bien, ya, ahí va. Bueno, ya. Sí, pues eso. Sí, ya. Mi ingrediente fue la cebolla caramelizada. En realidad es un ingrediente muy reciente que empecé a utilizar. A veces cocino, entonces creo que la cebolla caramelizada me cuesta trabajo usar, le tengo un poco de miedo al ajo y a la cebolla porque cuando no están caramelizados puede ser un sabor muy penetrante, pero con la cebolla he ido reconciliándome con las cantidades y de que 2 kilos de cebollas hacen nada después de 40 minutos. También pensaba en ese ingrediente, como que no es un ingrediente muy común en la cocina mexicana, caramelizar la cebolla pues. La cebolla como tal es la base de la comida mexicana, pero no se suele caramelizar. Y eso, como un ingrediente que aparte toma tiempo y para que no se te queme y para que quede rico. Eso. Mi ingrediente fue el tomate y lo elegí ya que había leído todos los ingredientes porque nada, no es un ingrediente base, pero sentía que podía quedar para que uniera los sabores. Mi ingrediente fue el merquén porque merquén, que es un condimento chileno que sirve para decorar las comidas y a mí me gusta mucho la decoración y lo sentí tan propio que eso es, da un toque ahumado, tridimensionaliza las comidas. Y yo no sé, el Erich. Yo traje limón porque creo que para un caldito, al menos aquí en México, a veces, o los esquites, el twist de limón le da... Otra vez. Yo traje limón. Partido. Para que aquí quien guste, porque justo yo lo que pensé es que es uno de los ingredientes que es a gusto de los comensales o las comensales, ¿no? Así como quien quiere le echa y aparte si te pasas, pues es un sabor que va a contaminar todo lo demás y justo como un poco lo que decía Mario, que se puede como transminar a los demás sabores. Y ya, provecho. Sí, yo traje el postre, nada más para cerrar con eso. De nuevo, como quien... Llegué tarde a
cita para cocinar, pero aún así llevé algo para acompañar. Y eso, por eso postre. Pues si quieren pasar por una taza y pasar aquí al frente a comer sopita. Y un segundo. Agua si les toca el ajo. No, Tienen mi nombre. Con un cuchillo.